Te invito a tomar su Biblia en sus manos y que una vez más digamos juntos la promesa de la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Amén, hermanos, que así sea. Que en verdad, como digo cada día, que la palabra de Dios sea nuestra guía, sea el manual de nuestra vida y que cada día busquemos agradar a Dios obedeciendo sus mandamientos. Hermanos, ¿se han preguntado por qué hay tantos que se dicen ser cristianos pero dejan mucho que desear con su manera de vivir? ¿A qué se debe que el cristianismo no parece tener un impacto en nuestra sociedad? Te invito a que hoy meditemos sobre este asunto en la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora bien, hermanos, el tema del mensaje de hoy es: ¿quién es un verdadero discípulo? Es una pregunta. ¿Quién es un verdadero discípulo? Hermanos, hoy en día muchos dicen ser cristianos, pero lamentablemente no reflejan nada de Cristo en su manera de vivir. Muchas de sus acciones, lamentablemente, van en contra de lo enseñado por nuestro Señor Jesús. Antes de ser llamados cristianos en el primer siglo, eran conocidos como los discípulos de Jesús. Un discípulo, hermanos, es un aprendiz, es un alumno. Si somos discípulos de Jesús, debemos entender que Él siempre debe ser nuestro maestro. Nosotros cada día debemos buscar aprender de Él para ser como Él. Hoy, tristemente, muchos que se llaman cristianos quieren ser como ciertas personas que se dicen ser cristianas, pero no reflejan a Cristo en su vida. Y eso lamentablemente está creando una desviación del verdadero modelo a seguir que debe tener un verdadero cristiano, porque el modelo a seguir es Cristo mismo. Hermanos, el cristiano debe buscar su identidad en Cristo, no en una personalidad que se dice ser cristiana. Un verdadero cristiano es un verdadero discípulo, es un verdadero seguidor de Jesús. Y cada día él desea ser como su maestro. Desea siempre aprender más de la palabra de Dios, porque su anhelo es ser como Cristo. En el primer siglo les comenzaron a llamar cristianos porque ellos querían ser como Cristo, querían reflejar y vivir como Cristo. Hoy la gran mayoría dice ser cristiano, pero están muy lejos del concepto original de lo que significa cristiano. Un verdadero cristiano es alguien que refleja a Cristo en su vida. Es alguien que es un verdadero seguidor de Jesucristo. Todos los días busca aprender más y más y más de su Maestro Jesús. Ahora, para ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos considerar lo siguiente. Primero, un verdadero discípulo testifica de Cristo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, un verdadero discípulo confiesa, demuestra, testifica ante todos los que le rodean que Jesús es su Señor. Y eso lo logra si vive de acuerdo con lo enseñado en la palabra de Dios por Jesucristo. El verdadero discípulo no se avergüenza del Evangelio, no se avergüenza de su fe en Jesús. Siempre demuestra dónde está puesta su fe, siempre demuestra dónde está su corazón. Su corazón está siempre con Jesús. Segundo, un verdadero discípulo sigue los pasos de su Maestro Jesús. Primera de Pedro capítulo 2, 19 al 21 dice: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas.
En este texto, hermanos, encontramos que el apóstol Pedro, que es un verdadero apóstol de Jesucristo, no como otros hoy en día que son falsos. Vemos nosotros que el apóstol Pedro nos anima a que seamos fieles, a que perseveremos aún si llegamos a tener un trato injusto, que mantengamos fieles al Señor. Podemos sufrir por muchas razones. El apóstol Pedro nos habla que muchas veces podemos sufrir por hacer el bien, como consecuencia de seguir el ejemplo de Jesucristo. Debemos enfrentar las circunstancias de la vida con calma, ya que Dios es quien siempre tiene y tendrá el control. Seguir las pisadas de Jesús no es tarea fácil, mas no imposible. Todo es que estemos dispuestos a sobrellevar lo que sea necesario para seguir a nuestro Señor Jesús. Tercero, un verdadero cristiano aplica los mandamientos de Cristo a su vida. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, si decimos amar a Dios, debemos poner en práctica sus mandamientos en nuestro diario vivir. Por eso hay que leer la Biblia constantemente, hay que meditar en ella, hay que estudiar la palabra de Dios, porque fuera de ella no encontraremos las instrucciones de Jesús para aprenderlas y practicarlas. Por eso, el diablo se opone al estudio de la palabra de Dios, para que muchos desconozcan los mandamientos de nuestro Señor y así sean desobedientes a los mandatos de Cristo. Debemos meditar en la palabra de Dios para tener un amplio conocimiento de ella, para vivir conforme a sus enseñanzas. Hace un momento mencionaba que Satanás busca el hecho que las personas no mediten ni estudien la palabra de Dios, que no la escudriñen. Todas las religiones hacen eso, ponen siempre algo sobre la Biblia para que las personas no dediquen su tiempo ni su enfoque a la bendita palabra de Dios. Es lamentable ver cómo muchas otras religiones hacen esto. Por ejemplo, los mormones, ellos ponen sobre la Biblia, libro de Mormón, doctrinas y convenios, hacen a un lado la Biblia. Los testigos de Jehová hacen lo mismo también. Hacen a un lado la Biblia, ponen una traducción hecha por ellos y ponen sus revistas, sus estudios hechos por sus profetas para que puedan ser guiados a la verdad, pero están muy desviados del enfoque verdadero a la bendita palabra de Dios. Los adventistas ponen los libros de Elena de White como consejos sobre la Biblia. Lamentablemente, el catolicismo romano hace lo mismo poniendo sobre la Biblia el catecismo, los dogmas y otras cosas más. Es lamentable, pero es una realidad que debemos ponerla de frente el día de hoy. Todas las religiones buscan poner algo sobre la Biblia. Y tras de todo esto está Satanás, porque Satanás no quiere que las personas se enfoquen directamente en la palabra de Dios, porque el día que lo hagan conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Así que, hermanos, nosotros debemos tener muy en claro que la Biblia es la bendita palabra de Dios, es nuestro manual de vida, es nuestro instructivo de cómo debemos vivir en este mundo. Por eso debemos vivir conforme a sus enseñanzas y debemos meditar en ella día y noche. Cada día buscar el plan de Dios para nuestra vida, solamente extraído de la palabra de Dios, la Biblia. Cuarto punto. Un verdadero discípulo no se cree más que su maestro. Dice la Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. La realidad, hermanos, es que un discípulo es un aprendiz, es un alumno. Él aprende, entiende y experimenta en parte lo que su maestro ha vivido. Nunca podremos ser iguales a Jesucristo. Él siempre será nuestro maestro, ya que Él es Dios, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es inmutable. Hermanos, el hombre por engaño de Satanás quiere ser como Dios. Si vamos a la historia del Génesis, encontramos esta realidad. Dice Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado con ese pensamiento de creer que nosotros sabemos qué es lo que es mejor para nuestra vida. La realidad es que solo Dios sabe qué es lo que es mejor para nuestra vida. Debe dejar que su vida sea instruida, sea guiada
por nuestro Maestro Señor Jesucristo. Número 5. Un verdadero discípulo tiene amor por sus hermanos en la fe. Dice el Evangelio de Juan capítulo 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Debemos amarnos de la forma en que Jesús nos amó. Un amor sacrificial que mantiene unida a la iglesia en este mundo tan hostil. Cuando un cristiano pelea por cosas pequeñas, demuestra su falta de amor por sus hermanos. Hermanos, Jesús nos ha amado con nuestras imperfecciones. Nosotros debemos amarnos aún con nuestras imperfecciones también. Para ser verdaderos discípulos de Jesús, es importante que no dejemos nunca de estudiar la palabra de Dios. Debemos leerla y meditar en ella. Debemos hacer nuestro cuaderno espiritual. Hermanos, dejemos de buscar caminos fáciles y cómodos para querer ser cristianos acomodados. Crezcamos de la forma correcta. Dejemos de quejarnos y entendamos que Jesús está moldeando nuestra vida, aún a través de las diferentes circunstancias de adversidad que enfrentamos en el diario vivir. Jesús es el Maestro. Aprendamos bien de Él. Pongamos atención a sus enseñanzas. Hagámoslas nuestras. Dejemos de excusarnos por lo malo que hacen otros que dicen ser cristianos. Usted y yo debemos poner nuestra mirada en Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Dejemos que Él sea en verdad nuestro Maestro. Usted sea un verdadero discípulo de Jesús. Ponga su mirada solo en Él. Confíe solo en Él. Aplique en su vida lo que Él enseña, únicamente en su palabra. Hermanos, para finalizar el mensaje, debemos entender que no podemos ser buenos discípulos si no servimos a otros en el nombre de Jesús, con el amor y la pasión de Jesús. Debemos entender que no seremos buenos discípulos si no estamos dispuestos a testificar y a presentar el Evangelio de la salvación que solo Jesucristo puede dar. Debemos entender y reconocer que no seremos buenos discípulos si nosotros no estamos cumpliendo el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. En realidad, hermanos, si no hacemos discípulos no podremos reproducirnos. No podremos formar nuevos seguidores de Jesús. Hermanos, la realidad es que nosotros no podremos formar buenos discípulos de Jesús si nosotros no buscamos ser buenos discípulos. No olvide que nuestra misión es Mateo 28, 18 al 20, el cual dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, busquemos cada día ser verdaderos discípulos de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este mensaje de tu palabra. Perdónanos porque muchas veces nosotros hemos sido negligentes. Hemos descuidado el hecho de trabajar arduamente por ser verdaderos discípulos. Por cada día buscar ser más como tu Hijo Jesús. Padre, por favor, ayúdanos a que cada día nosotros podamos ser más fieles a ti. Queremos seguir la guianza de tu Espíritu Santo que vive en nuestros corazones. Queremos seguir la instrucción de tu bendita palabra para cada día ser mejores. Por favor, Señor, usa nuestras vidas. Transfórmanos y ayúdanos para que podamos alcanzar a otros, para que sean fieles discípulos, verdaderos discípulos tuyos también. Usa nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Unum.
Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor, Dios. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida, para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número en WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.